Hola, un saludo muy grande a todos los amigos de TLB1 y a Juan Manuel Soaje, a mi amigo Pablo Anzaldi, por dejarme hablar aquí otra vez ante esta audiencia argentina tan interesante y con la que hay tanta conexión ideológica y, digamos, casi antropológica, ¿no? Bueno, yo soy Enrique Rabello, licenciado en Geografía e Historia, doctorando en Historia. Tengo también posgrados en metapolítica y he hecho varios cursos de geopolítica, entre ellos los que da la escuela del famoso Coronel Baños. Hice un programa hace un par de semanas donde analizábamos las elecciones europeas y algunos temas más de la intelectualidad de lo que se mal llamó la nueva derecha europea, en realidad un renacimiento cultural en los medios nacionalistas, su relación con el poder, y quedaron unos temas no en el aire, pero sí pendientes de ver cómo evolucionaban. Y uno de esos temas era la situación del nacionalismo europeo después de las elecciones europeas y lo que ya se anunció la noche de las elecciones europeas, las elecciones legislativas francesas. Bien, hemos de decir que hoy, después de estos dos ciclos electorales tan importantes y tan determinantes para el futuro del continente y para el futuro del segundo país más importante de la Unión Europea, que es Francia, la situación es objetivamente peor que antes del comienzo del ciclo electoral. Antes del comienzo del ciclo electoral, la prensa y los medios de comunicación alertaban sobre la posibilidad de un tsunami nacionalista en el Parlamento Europeo que condicionara las políticas de la Comisión y, a su vez, aunque aún no se hubieran convocado las elecciones francesas, se hipotetizaba una caída brutal de legitimidad y, por tanto, de capacidad de maniobra política del presidente Macron y, por lo tanto, un ascenso de Marine Le Pen que apuntaba a la posibilidad de ser presidenta en 2027, lo que objetivamente todavía es posible, y hubiera cambiado el panorama de Francia y con ello todo el eje carolingio, es decir, el eje franco-alemán, y por lo tanto de la Unión Europea. Bueno, hoy vamos a ver los resultados de estas dos expectativas. La primera expectativa referente al Parlamento Europeo, bueno, ha habido creo que ya lo comentamos la vez anterior, efectivamente ha habido un gran aumento de votos, pero un aumento de votos insuficiente para condicionar la política de la Unión Europea. E insuficiente para condicionar la elección de Ursula von der Leyen, perdón, la reelección de Ursula von der Leyen. Es decir, ha habido un avance, sobre todo un avance, no tanto porque los partidos que ya eran fuertes hayan aumentado votos, sino porque hay un avance de nuevos partidos en nuevos países. Después de las elecciones está la consabida estructuración de grupos y voy a hacer un vuelo general sobre la perspectiva de cómo quedan los grupos nacionalistas. Yo no quiero, en ningún momento, quiero aquí moralizar ni dar lecciones, solo quiero exponer y categorizar y que cada uno saque sus conclusiones, ¿no? Que creo que se trata de eso. Muchas veces estamos en esquemas muy cerrados y que no funcionan y que no corresponden a la realidad. No voy a decir, no voy a nombrar estos grupos, no los voy a calificar de más nacionalista a menos nacionalista, sí los voy a calificar de más posibilistas a más radicales. ¿Vale? El primer grupo es el grupo que se llama ECR en torno a Giorgia Meloni. Este grupo, Giorgia Meloni, intenta jugar, yo no sé si gana o pierde, puede que esté perdiendo, pero intenta jugar a condicionar en la medida de sus posibilidades ciertas políticas de la Unión Europea, ciertas políticas de von der Leyen. Esto puede ser criticable o no, yo no entro en eso. Yo tengo mi opinión, pero no entro, simplemente quiero describir. Esto no significa en absoluto que en ese grupo haya partidos con posiciones muy fuertes y muy rotundas, ¿no? Y muy radicales, como por ejemplo son los rumanos de AUR. ¿Por qué están los rumanos de AUR en este grupo? Bueno, pues porque en los otros dos grupos hay partidos nacionalistas húngaros. Y la cuestión de Transilvania, porque aquí en Europa esas cuestiones cuentan mucho, la cuestión de Transilvania hace imposible que un partido nacionalista rumano comparta grupo con un partido nacionalista húngaro. Lo hace inviable. Bueno, esta estrategia de posibilismo
que encarna Meloni es una estrategia que ella ha adquirido, está en su programa y es su quehacer político. Vamos a ver, en la evolución del tiempo vamos a ver si esta estrategia sirve para algo o simplemente es hacer genuflexiones a cambio de nada. Vamos a ver. Pero es la que ella ha elegido. El segundo grupo es el grupo el que se articula en torno al presidente húngaro Orbán. Digamos que es la antigua ID más Orbán, al que al final en última hora se ha adherido Vox. Pero el núcleo, digamos que es Orbán y ID. ID era el grupo era el grupo en el que el partido principal era el RN de Marine Le Pen. Y este grupo jugaba con la posibilidad, entonces bastante factible, de que Marine Le Pen y su partido, si no ganaban las elecciones de Francia, por lo menos su presencia en la Asamblea Francesa iba a ser tan importante que iban a condicionar la política francesa y estarían a un paso de ganar las elecciones del 2027. Ese era un pilar estratégico de este grupo, y el otro pilar estratégico es uno que ya era una realidad, ¿no? Que es la presidencia de Víctor Orbán de Hungría y temporalmente hasta diciembre de la Comisión Europea. ¿Qué ha pasado? Que la segunda expectativa no se ha cumplido. Entonces, este grupo tiene una estrategia que bascula entre la voluntad de influir y la voluntad de oposición frontal a von der Leyen. Entonces, es difícil de encajar. Las dos cosas a la vez es difícil de encajar. Por lo tanto, su acción derivará o hacia una suavización de posturas e influir en la Unión Europea, influir en las políticas de von der Leyen, o hacia una fractura absoluta con von der Leyen, que es hacia lo que apunta, y por lo tanto cierta exclusión de los núcleos centrales de decisión de la Unión y la Comisión Europea, que no es exactamente lo que ellos quieren, porque son partidos, por ejemplo, la Lega Norte, la Lega Salvini, quiero decir, el FPO va a llegar al poder, Orbán es un partido de poder, son partidos que tienen poder en sus estados. Entonces, una marginalidad total tampoco es objetivo. Pero es una estrategia que bascula, digamos. Como Meloni tenía una estrategia clara, esta no es clara, esta bascula. Y hay un tercer grupo, del que ya hablamos, que es, digamos, el grupo más firme, ¿no? El grupo más radical, que es el que se forma alrededor de Alternativa por Alemania. No sé si los oyentes lo saben o no, pero Marine Le Pen, Alternativa por Alemania, formaba parte de Identidad y Democracia, y Marine Le Pen puso fuera a este partido por su radicalidad. Bueno, pues este partido fuera de ID ha conseguido articular una serie de partidos radicales, sobre todo del este de Europa, y es un grupo que va, digamos, a la choque frontal contra la Comisión Europea. Por supuesto, eso les va a valer una marginalidad, pero una marginalidad buscada y aceptada en su estrategia. Ellos van al choque frontal desde posturas, digamos, realmente firmes y contundentes. Este grupo podría tener mucha más importancia dependiendo de los resultados de las elecciones regionales que tendrán lugar en otoño en varios Länders, en varias regiones de Alemania, sobre todo de Alemania del Este, donde este partido es la primera fuerza. Bueno, está compuesto por una serie de partidos, pues, del antiguo Pacto de Varsovia, de la zona centro-oriental de Europa, polacos, checos, eslovacos, pero hay que señalar que tiene un miembro de un partido francés, lo que es interesante, de un partido que se llama Reconquista, uno, y luego tiene dos partidos asociados también de Europa Occidental, que tienen una misma visión profundamente antiatlantista y anti-OTAN. Y estos partidos son Alternativa por Suecia, que sacó 0,5 en las elecciones europeas. Digamos que en Suecia hay un partido nacionalista más moderado que se llama Demócratas Suecos, que va en torno al 19-20% y que está en el grupo de Meloni. Alternativa por Suecia sacó un 0,4%, pero con este programa tan radical. Y luego un partido que se llama Foro por la Democracia, que no logró sacar ningún eurodiputado esta vez, antes los tenía, pero que es un partido que sí que está presente en el Parlamento neerlandés, en el Parlamento de los Países Bajos. Y es un partido que mantiene posturas de este tipo en un país de tradición tan atlantista como son los Países Bajos. Hablando de partidos con representación en el Parlamento neerlandés, bueno, quiero recordar, para que el público argentino se vaya haciendo una idea
de cómo es la evolución demográfico-política en Europa Occidental, que hay otro partido que también tiene presencia en el Parlamento, tiene diputados, no sé si 4, en el Parlamento neerlandés, que se llama DENK, D-E-N-K. Es un partido directamente y sin tapujos financiado por Erdogan, por Turquía, y al que le votan los turcos con pasaporte holandés. Lo de holandés lo pongo entre comillas. Este es el repaso al ciclo electoral del Parlamento Europeo. Ya digo, aquí el curso político se interrumpe en agosto. A partir de septiembre hay que ver la evolución estratégica de todos estos grupos. Y ya digo, estos grupos no son grupos cerrados. O sea, suele haber cambios, suele haber personas que los dejan, partidos que van de uno a otro. Hay que observar esos movimientos, ¿no? Y hay que observar los movimientos, por supuesto, de estos tres grupos nacionalistas. Los otros, pues nos interesan menos o prácticamente nada, ¿no? Y el segundo punto es las elecciones en Francia. Se me quedó grabado, porque claro, Marine Le Pen es una persona con la que uno puede estar de acuerdo en unos puntos y otros no, pero evidentemente es una política muy preparada, inteligente, que sabe cuál es la realidad política. La noche que se celebraron los resultados electorales franceses, en el momento que se dan los resultados, Marine Le Pen tiene una cara de euforia, lógicamente. A las pocas horas, el maquiavélico Macron anuncia la convocatoria de elecciones legislativas, no presidenciales, legislativas, que no tocaban en ese momento. Dice, a raíz de los resultados, donde yo he tenido más resultados y Marine Le Pen, la partida de Marine Le Pen, Agrupación Nacional, ha tenido un buen resultado, pongo el altavoz a la voluntad del pueblo francés, convoco elecciones legislativas. Claro, a Marine Le Pen ahí le cambia la cara, con razón, porque sabe en qué consistía la operación, ¿no? Antes de entrar en exactamente cuál ha sido la jugada maestra, maquiavélica, de una persona planificadora, fría, enemiga, pero eficaz, que es Macron, quiero hacer 3 puntualizaciones sobre estas elecciones. Primero, mucha gente dice, bueno, es que la ley electoral no favorece a Agrupación Nacional y por eso no han tenido los votos. Bueno, primero, si la ley electoral fuera proporcional, en vez de los 140 y pico que han tenido, hubieran tenido 190 y algo. Y tampoco con esos números dan. Y segundo, es lógico. Vamos a ver. La ley electoral del Estado francés, como la ley electoral de todos los estados, está pensada para perpetuar a los que están en el poder y para evitar la llegada de partidos outsiders. Eso es normal y nosotros haríamos lo mismo. Y ese es el terreno que hay y en ese terreno es el que hay que ganar. Podría ser otro, pero no es otro, es ese, ¿vale? Esa primera puntualización. Segunda puntualización. En estas elecciones, Agrupación Nacional se presentaba junto a una escisión que habían tenido la derecha tradicional, los republicanos. Bueno, la suma de esos dos partidos, de esas dos candidaturas, es el 37,7%. Más de 10 millones de votos. Es un resultado impresionante, ¿no? ¿Qué quiere decir hoy en Francia? Esto quiero que la audiencia argentina lo entienda bien, porque esto quiere decir que de la población blanca francesa de origen europeo autóctona, tienen más del 51% de los votos. Ese 37% global significa más del 51% de la población francesa autóctona. Es decir, que si el pueblo francés, como entendemos nosotros el pueblo francés, fuera el que decidiera su destino, Agrupación Nacional hubiera ganado las elecciones con mayoría absoluta, sin duda. ¿Qué quiere decir eso hoy en día? Que el pueblo francés, o que en el Estado francés, los que condicionan la realidad y el poder político ya no son los franceses de origen francés. Es la población de origen inmigrante. Más la izquierda. A nosotros no nos han votado solo los inmigrantes, por supuesto, pero sí que el impacto demopolítico, esto es matemática demográfica, el impacto demopolítico de los ciudadanos franceses de origen inmigrante hace que el resultado que hubiera sido el de los franceses autóctonos quede distorsionado. No solo quede distorsionado, sino que cambie radicalmente. Y tercero, voy a hacer unas críticas
a determinadas posturas de agrupación nacional, pero bueno, quiero decir, por supuesto, que yo soy nacionalista, hablo a un público nacionalista, me hubiera gustado enormemente que Agrupación Nacional hubiera ganado las elecciones, me hubiera gustado enormemente que en 2027 Marine Le Pen, si es ella la candidata, gane las elecciones presidenciales. Yo conozco personalmente a Marine Le Pen, yo conozco personalmente a Jean-Marie Le Pen, pero hay cosas que hay que decir, ¿no? Y primero lo que hay que decir, lo que hay que explicar es qué jugada hizo Macron para desactivar esa victoria político-moral de la Agrupación Nacional en las elecciones europeas. Bueno, pues él me imagino, y todo el aparato del Estado francés, convocó elecciones sabiendo que el Frente Nacional, perdonad que yo uso a veces el antiguo término, Agrupación Nacional, con un 36-37% de tope, no pueden ganar. No pueden ganar. Por lo tanto, el riesgo es mínimo, no pueden ganar. Pero el hecho de que hayan ganado las elecciones europeas y el hecho de que en las encuestas sean el primer partido, crea una alarma entre los ciudadanos de nacionalidad francesa, pero nacidos de la avalancha migratoria afromusulmana de los 80-90, y en la izquierda, crea una alarma que moviliza electoralmente. Es decir, se utiliza es el miedo. Un miedo que tú sabes que no es real, pero que es efectivo. ¿Esto qué hace? Que toda la izquierda se agrupe en una coalición que si no hubieran ganado, que se llama Nuevo Frente Popular. Durante las elecciones iba habiendo encuestas y siempre salía Agrupación Nacional primer partido, siempre. Empezaba a no tener la mayoría absoluta en las primeras semanas y luego empezaba a ser el primero, pero el Frente Popular les recortaba distancias. Y al final, ¿cuál ha sido el resultado? Bueno, el resultado que yo, por supuesto, no, ni nadie creo que podía imaginar, que es que no a nivel de votos, pero a nivel de diputados, es decir, a nivel de poder real, que es lo que cuenta, el Nuevo Frente Popular quedó primer partido, segundo partido quedó Macron, el de Macron, y tercer partido quedó Agrupación Nacional. No solo no logró la mayoría absoluta, sino que quedó tercer partido, con lo que le es imposible bloquear mayorías en la Asamblea Nacional. ¿Y qué hizo Macron a continuación? Pues algo todavía más inteligente. Ese Nuevo Frente Popular, él perfectamente sabía, bueno, antes de decir una cosa, el partido de Macron sacó un 24% de votos. Un 24% de votos quiere decir que Macron, antes del ciclo electoral europeo, tenía un índice de popularidad de un 20%. Hoy tiene un 24% de votos, que es para un presidente en su segundo mandato una cifra muy, muy considerable. ¿Qué va a hacer Macron? Bueno, Macron lo tiene muy fácil lo que va a hacer. Va a romper el Frente Popular, porque el Frente Popular es una coalición ad hoc para frenar a Marine Le Pen, en la que hay gente efectivamente de extrema izquierda, pero gente de izquierda moderadita, ¿no? Ecologistas, socialistas, todo esto va a romper la unidad del Frente Popular, se va a llevar a socialistas ecologistas a sumarse a su mayoría, se va a llevar a la derecha clásica que no ha apoyado a Marine Le Pen, los republicanos que quedaron fuera de coalición con Marine Le Pen. Con eso, incluso podría, si lo necesitara, provocar alguna situación de dudas en algunos diputados de la Agrupación Nacional. Por eso, muy maquiavélicamente, hizo un discurso para la unidad de Francia ante los peligros que nos acechan, con frases de Petén, con frases y giros de Petén. Ya sabemos a quién quiere atraer con esas frases y giros. Y logrará una mayoría no amplia, pero una mayoría. Con esto intentará, los próximos 3 años, hasta las cruciales elecciones francesas presidenciales del 27, con esto intentará hacer frente a la triple crisis que tiene Francia en estos momentos, muy grave, la crisis económico-financiera brutal, la crisis demográfico-inmigratoria, demografía, inmigración, seguridad, que es lo mismo, brutal, y sobre todo la crisis geoestratégica y de poder mundial que está teniendo Francia, perdiendo toda su zona de influencia tradicional en África del Norte y en el Sahel a favor de Rusia, ¿no?
Y entonces, con este programa, él intentará llegar de la forma más exitosa posible a 2027. Y ahí es donde la Agrupación Nacional tiene estos 3 años y en ese momento tiene que hacer una reflexión muy profunda, ver cuáles han sido sus errores e intentar encarar esas elecciones con la mayor posibilidad de éxito posible. Primero, hay que ver quién es el candidato, porque ahora está entre dos figuras. Bardella, que era la figura emergente de Agrupación Nacional hasta las elecciones legislativas, donde un poco el fracaso se le culpa a él. ¿Cuál es el problema de Bardella? Que en las elecciones presidenciales tendrá 32 años y no tiene experiencia laboral de ningún tipo. Claro, esto ante un candidato de prestigio que presenten las fuerzas, digamos, las fuerzas políticas del sistema, por decirlo así, es un hándicap. O se puede presentar Marine Le Pen, claro. Pero Marine Le Pen sería, digamos, prácticamente su última oportunidad. Marine Le Pen es del mismo año que yo, es decir, las elecciones del 27 tiene 58 años, ya vienen muchos fracasos, en las siguientes tendría 63 y tendría un fracaso más, luego todo apunta a que es la última posibilidad. Y la pregunta es, ¿hay alguien mejor en el Frente Nacional? Yo diría sinceramente que no hay ningún mejor candidato que Marine Le Pen. Que no hay ningún mejor candidato. Ahora, ¿cuáles han sido los errores y los puntos sobre los que yo creo que tiene que reflexionar Agrupación Nacional? Primero, tiene un hándicap. Tiene un hándicap que es muy difícil de evitar. Tiene un hándicap. La democracia moderna, la política más así, es un hombre, un voto. Cuanto mayor sea el número de gente que por su origen nunca o solo en una minoría muy anecdótica va a votar al Frente Nacional, va a votar al Grupo Nacional, más complicado va a ser para ellos, ¿no? Y no se descarta que durante estos 3 años se produzcan regularizaciones masivas de inmigrantes que todos sabemos a quién no van a votar, ¿vale? Eso es un punto. Y luego hay un punto sobre el que yo creo que deben hacer una reflexión, que es una especie de obsesión por la aprobación. Hay una obsesión por... primero se llamó desdemonización, ¿no? Jean-Marie Le Pen estaba demonizado por ser, digamos, no podía pactar con nadie, no era bien recibido en los medios porque era la super ultra extrema derecha. Bueno, pues primero se inició una campaña de desdemonización y ahora eso se ha agravado y se ha convertido en una campaña de obsesión por la aceptación en todos los medios, ¿no? Y en todas las comunidades. Se rebaja el discurso anti-inmigración por no ser tachado de, se hacen concesiones, algunas concesiones al tema LGTBI que crean fricciones importantes con sus socios europeos, pero existe esta obsesión por la aceptación que luego electoralmente tiene un límite muy claro y además desmoviliza a la gente que te podría votar por la situación de gran problema demográfico, seguridad y migratorio que se ha generado ya en Francia, ¿no? Entonces, estos son los 3 puntos que hay que observar durante estos 3 años: la evolución de Macron en su gestión y la evolución de Marín en su replanteamiento ideológico estratégico del Frente Nacional. Porque yo sí que creo que si la Agrupación Nacional no es capaz de articularse como una fuerza a la vez radicalmente en lo ideológico contraria al mundialismo, pero capaz de gestionar el poder realmente, puede sufrir, digamos, unas pérdidas importantes de votos a partir de 2027. Entonces, bueno, quería hacer un paréntesis porque he hecho mención a la demonización de Jean-Marie Le Pen. Yo siempre me gusta recordar que Jean-Marie Le Pen ha sido la referencia más positiva que ha tenido el nacionalismo europeo como gran político y como gran estadista desde mitad del siglo pasado. Jean-Marie Le Pen, yo lo conocí, estuve en una conferencia con él, seguí mucho su trayectoria política. Jean-Marie Le Pen realmente es una persona a recuperar, a tener muy presente y a destacar sus grandes rasgos políticos y geopolíticos para tenerlos en cuenta siempre y no caer
en cosas que algunos están cayendo y que yo creo que no iban a ninguna parte. Simplemente mi reflexión final es que cuanto más firmes, que cuanto el momento permite más cambios, más firmes hay que ser para convertir tu instrumento político en algo realmente transformador, ¿no? Cuanto peores son los tiempos, más duros hemos de ser nosotros. Y ahora los tiempos, cada vez más, por la evolución que está sufriendo Europa Occidental en un sentido decadente y en un sentido problemático, desde el económico al social, al de seguridad, al de identidad, hace falta respuestas claras y rotundas. Y bueno, muchas gracias por vuestra atención. Simplemente os invito no a creer, bueno, a creeros lo que yo digo objetivamente y a reflexionar sobre lo que yo propongo subjetivamente. Y muchas gracias por vuestra atención. Un saludo muy grande a toda la audiencia. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Pero todos los días, en cada programa, en cada reportaje, en cada esclarecimiento, descubrimos que decir la verdad vale la pena. Decir siempre la verdad tiene un precio. Pero cada vez que recibimos tu apoyo, entendemos que seguir luchando vale la pena. Dependemos de tu ayuda. TLV1, toda la verdad primero.